próximo miércoles esta reunión va a ser diferente. Empezaremos desde las 7 de la tarde. No va a ser precisamente una reunión común. Vamos a tener algunas, compartiendo el pastor José Félix Jr. con unas plenarias con respecto a la visión de MIR, modelo de iglesia Redime. Así que vamos a estar aquí los que... No está prohibido que venga nadie en particular, es una reunión abierta, pero va a estar enfocado a los que estamos en las clases de crecer, en la escuela de crecer, ¿verdad? Así que próximo miércoles empezamos desde las 7 de la tarde. ¿Ya no tiene la escritura? Primera de Juan, capítulo 1, el verso 5. Vamos a leer el versículo 5. Y dice lo siguiente, acompáñame por favor en la lectura. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una vez más, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Padre, muchas gracias. Tu palabra que es eficaz, poderosa, cortante como espada de doble filo, Señor. Esa es la que este día estamos leyendo y a la que le permitimos en nuestro corazón, en nuestra mente, que tome toda autoridad y todo señorío. Y nosotros, Señor, estamos aquí, Señor, nos consideramos insuficientes por nosotros mismos. Por eso es que, Señor, en este momento venimos a tu palabra para que tu palabra nos instruya, nos hable, nos edifique, nos fortalezca, nos bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar, tu asiento, y trataré de ser breve. Ojalá que también el mensaje sea entendible. Pero yo quiero hablarte sobre esto, sobre el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios. Y dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él, porque Él era para este tiempo uno de los pocos que todavía fueron testigos presenciales, ¿verdad? El apóstol Juan fue de aquellos que caminaron con Jesús, y él escuchó sin duda este mensaje de los labios, de la boca de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y entonces no solamente es un mensaje, no solamente es una verdad. El mensaje de Jesús no solamente era elocuente, no solamente era atractivo, no solamente tenía palabras que cautivaban, sino que en él, en ese mensaje, estaba la vida. ¿Entiendes? Y entonces, si nosotros analizamos este primer capítulo de Primera de Juan con el primer capítulo del Evangelio de San Juan, los primeros versículos, ¿verdad? Habla del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero por ahí en el verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que vamos a relacionar, porque la palabra vida y la palabra luz van unidas aquí, ¿me entiendes? Y no solamente el mensaje de Jesús era un buen mensaje, y era el mensaje de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, sino dicen que en ese mensaje estaba la vida. Cuando tú y yo recibimos el mensaje de Dios, venimos a la vida. Que no estábamos vivos, sí, estábamos vivos físicamente, ¿entiendes? Unos estábamos muy vivos y otros nos pasábamos de vivos, ¿verdad? Pero espiritualmente no estábamos vivos, estábamos muertos. Había tinieblas en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso lo vuelve a mencionar aquí en los primeros versículos. En este mismo capítulo dice el versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿verdad? Porque, dice el verso 2, estamos en 1 de Juan 1, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y ahora os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No solamente ya recibí el mensaje, no solamente ya le entregué mi vida al Señor, sino está hablando de que debe haber una comunión, ¿entiendes? Una comunión entre nosotros como cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12 habla acerca de eso, los versículos por ahí del 13 en adelante, habla acerca de que somos muchos miembros, pero todos componemos el cuerpo de Cristo. Y entonces habla del cuerpo humano, que hay una diversidad de miembros, de órganos, de extremidades, ¿verdad? Y cada una de ellas está bien coordinada con el resto. Si yo no sé si un día de pronto uno de tus pies se pone rebelde y quiere caminar en un camino diferente al resto del cuerpo, no sé si te ha pasado. Puede ser que te pase que uno de pronto se te adormezca, se entuma, le dé un calambre, ¿verdad? Y no reacciona al acorde, ¿verdad? Con el resto del cuerpo, pero no tiene voluntad en sí misma ninguna de nuestras partes, ni opera, ni se enfoca de manera diferente. Y entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, cada uno de nosotros debemos de caminar en esa unidad. ¿Por qué no caminamos a veces en la unidad? Porque nosotros tenemos nuestras formas de pensar. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Decía mi abuelo que cada cabeza era un mundo, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias formas de pensar. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, al mensaje de salvación, a este mensaje del Evangelio, que es buenas noticias, y el Evangelio nos transforma, nos cambia. No podemos venir al Evangelio si no hay una transformación. Si tú has venido al Evangelio, a la iglesia, a Cristo, y no ha habido una transformación, entonces no viniste realmente al Evangelio. Viniste a un lugar donde escuchas la palabra, donde cantamos cantos que hablan de Dios, pero el Evangelio es algo que viene a nuestro corazón. El mensaje de vida es algo que viene a nuestro espíritu y pone la vida de Dios en nosotros, y empieza entonces una obra de transformación. Desde luego, esta obra de transformación viene de Dios. Y esta obra de transformación, cuando alguien humanamente quiere cambiar, entonces empieza el cambio en la parte externa. Empieza a cambiar por fuera, ¿verdad? De pronto las mujeres van al salón de belleza y luego se dan un cambio de look, ¿verdad? Algo externo. Y no digo que sea malo, ¿verdad? Nosotros también a veces nos hace falta un cambio de look, ¿verdad? Por lo menos, bueno, entro en mensaje. Pero el cambio, la transformación del Evangelio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. ¿Entiendes? De adentro hacia afuera. Puede ser que traigas la misma ropa, el mismo peinado, los mismos zapatos, pero algo hay diferente. ¿Qué hay de diferencia? Bueno, es que la vida está en ti, la vida eterna, el soplo, el aliento de vida de Dios está en ti, la presencia del Espíritu Santo, y empieza a cambiar tu persona, tu forma de ver las cosas, de conducirte, de hablar, de expresarte. Todo empieza a ser diferente. Y de pronto te dicen, ya estás yendo con los hermanos ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? Los hermanos te van a quitar todo lo que tienes. De pronto empiezan a decir por ahí, ¿verdad? No, hombre, aquí no le quitamos nada, aquí lo único que quita pues es el Señor, y quita solamente aquello que nosotros le vamos permitiendo, porque Él no nos obliga a cambiar. Pero sí, nosotros tenemos que prestarnos al cambio. ¿Cómo nos quiere cambiar? Nos quiere cambiar a una imagen celestial. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta noche con la ayuda de Dios, porque el verso 5 que mencionábamos al principio dice, este es el mensaje. Este es el mensaje. No hay otro mensaje. Tú puedes escuchar a muchos predicadores, pero el mensaje va a ser el mismo. El mensaje es la vida manifestada a través de Jesucristo cuando vino a nuestro corazón. El mensaje del que hemos oído, ¿verdad? Y entonces él oyó el mensaje de viva voz de Jesús. ¿Cuál es el mensaje? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este mensaje? Yo quiero llevarte un poquito atrás, Juan capítulo 8, el Evangelio de San Juan capítulo 8. Y dice este pasaje que leíamos inicialmente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero Juan 8
versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué era Jesús? La luz del mundo. ¿Por qué se presenta Él y habla acerca de la luz? La luz está tipificada con conocimiento. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de entendimiento, estamos hablando de transparencia, de pureza, de vida. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Tú y yo vamos a seguir a Jesús. ¿A quién seguimos? A Jesús. Hoy en este tiempo, ¿verdad? El hombre, el ser humano sigue filosofías, ideologías, sigue personajes. Aún los cristianos a veces seguimos al hombre más que a Dios. Pero dice el Señor, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién dice aquí la Escritura que es la luz del mundo? Jesús dice que Él es la luz del mundo. Pero luego, en otro de los pasajes, nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice algo muy parecido. Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, dice en este versículo 14, ahora, hablando de lo que Él está haciendo en nosotros, dice lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede encender. Así que cuando hablamos de la luz, realmente Jesús es quien es la luz del mundo. Pero como tú y yo venimos a Él, y ahora su Espíritu está en nosotros, su palabra, la vida de Dios está en nosotros, ¿qué pasa cuando tú tomas quizás alguna madera, ¿verdad? Una antorcha y ocupas encender otra? ¿Qué haces? Las unes, ¿verdad? Y entonces el fuego de una antorcha pasa a la otra y ahora ya tienes dos. Se duplica, se replica la luz. ¿Me entiendes? Y entonces cuando tú y yo nos unimos a Jesús, la luz que está en Él, la luz del Espíritu, la vida del Espíritu, ahora está en nosotros. Y ahora nosotros podemos alumbrar. Si yo hubiera traído dos antorchas, enciendo una y luego una que está al lado, no encendida, con la antorcha que está encendida, ¿qué va a pasar? Que la luz trasciende y va y se manifiesta en la otra antorcha. Y lo que Jesús está diciendo aquí, porque la luz del mundo soy yo, está en mí, la vida del Padre, el Espíritu de Dios, entonces yo puedo alumbrar a este mundo, pero como ustedes han venido a mí y yo ahora moro en sus corazones, entonces ahí está la luz también. Pero dice que es una luz. ¿Para qué es la luz? Para alumbrar. ¿Dónde alumbra la luz? En las tinieblas. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo, o la luz para el mundo, para que las tinieblas del mundo sean esparcidas y entonces no caminen en tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Ayúdenme, díganme. ¿Las tinieblas de qué son tipo? ¿Qué representan las tinieblas? La oscuridad, la muerte, el pecado, la maldad. ¿Me entiendes? Todo lo que implica la maldad, ¿verdad? Ahí está tipificada, representada la oscuridad y las tinieblas, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús viene a este mundo, la luz se introduce. No había luz, había tinieblas. Sí había religión, sí había credo, sí había gente piadosa, pero no estaba la luz. Porque podemos ser gente religiosa con conocimiento de Dios y aún así no permitir que la luz alumbre nuestros corazones. Pero vino Jesús y entonces la luz alumbró. Y Él empezó no solamente a dar una predicación, no solamente era un mensaje, no solamente era algo que hablaba de Dios,
no solamente era un mensaje de condenación en contra del pecado, sino que era la luz. ¿Sí? Me gusta cómo Jesús trata al hombre al ser pecador. Me gusta cuando en el capítulo 8 ahí mismo de San Juan dice que viene aquella mujer, o le traen a aquella mujer, y dice que la estaban acusando. El pueblo le estaba acusando por un hecho, ¿verdad?, vergonzoso que había cometido, y entonces la traen a Jesús. Pero el que podía condenarla, no solamente acusarla, dice que no la condenó. Al contrario, como él era la luz, vino para alumbrar en la vida de aquella mujer que sin duda estaba en tinieblas. Era una mujer pecadora, había sido sorprendida en el adulterio, y entonces Jesús dijo, ella está haciendo lo que está haciendo porque no está en la luz, está en tinieblas. ¿Qué hizo Jesús? Trajo la luz a esta vida. Y entonces fue una vida que no se perdió. Ella la llevaban a sentencia de muerte para aniquilarla, pero se encontraron con Jesús, y como Él es la luz del mundo, entonces alumbró aquella vida que estaba en tinieblas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dice entonces Mateo 5:14, yo soy, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué no era Jesús la luz del mundo? Sí, pero como ahora Jesús está en mí, ¿te puedes tocar? Está ahí en ti. Ahora esa luz está en ti y tú te conviertes en una luz. El apóstol San Pablo dice que ahora somos nosotros luminarias en el mundo. ¿Para qué se pone una luminaria? Para que alumbre, para que aluce. Si ahorita apagáramos estas luces que están aquí encendidas, quedaríamos a oscuras completamente. ¿Para qué sirve la luz? Para alumbrar donde hay tinieblas, ¿sí? Y entonces somos esta luz del mundo. Pero dice que entonces hay una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. ¿Por qué? Porque del lado de donde la observen se va a ver, ¿qué se ve de la ciudad? Se van a ver las luces, ¿sí? En algunos de los lugares estratégicos en el mar se ponen faros, ¿verdad? Ya quizás no son tan necesarios por toda la tecnología, pero antaño eran muy necesarios para que los navegantes supieran a qué distancia estaban de la costa, y había un faro que estaba alumbrando, era una luz encendida. Dice el verso 15, Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La luz entonces es para alumbrar. La luz entonces proporciona una ventaja, trae un servicio, y la luz de Jesús pues trae vida, trae salvación. Regreso al pasaje inicial, vamos a centrarnos ahí, y dice entonces nuevamente, leo el verso 5, este es el mensaje que oímos de él. ¿Qué oímos de él? Porque Juan empieza este libro y empieza este capítulo y este mensaje como que retrocediendo al origen, porque en el tiempo de Juan había muchas corrientes de doctrina. En este tiempo había surgido una muy fuerte que le llamaban los gnósticos. El gnosticismo lo que hacía era que invalidaba hasta cierto punto la palabra de Dios. Y entonces las personas estaban más enfocadas a lo lógico, a lo visible, a lo palpable, a lo tangible, ¿verdad? Ellos no caminaban por fe, sino caminaban siguiendo las filosofías de los grandes pensadores, y esto se infiltró en la iglesia. Y es por eso que Juan dice, no, algo anda mal aquí. No es así como nuestra fe se fundó. Nuestra fe se fundó escuchando un mensaje, y el mensaje lo escuchamos de Jesús, y el mensaje era Jesús mismo. El mensaje del Evangelio que trae transformación y vida, es ahí donde debemos estar cimentados. Y dice, este mensaje hemos oído y este mensaje os anunciamos: Dios es luz. Ese es el mensaje. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. En Él no hay tinieblas. Yo quiero entonces hablar sobre eso. Jesús es la luz. En su mensaje, en su palabra, no hay tinieblas. Algunas personas de pronto dicen, es que yo no entiendo la Biblia es como muy contradictoria, la Biblia es como muy confusa.
Pero déjame te digo que la Biblia representa a Dios, y si en Dios no hay tinieblas, entonces en la Biblia no hay confusión, no hay contradicción, ¿sí? Ninguna contradicción hay en la Biblia. La contradicción nosotros la buscamos. ¿Saben por qué a veces la Biblia pareciera que se contradice? Porque Dios quiere pesar nuestro corazón. Y a veces cuando alguien quiere justificar sus acciones, entonces busca en la Biblia y dice, tengo que encontrar algo, tiene que haber algo que me favorezca a lo que yo quiero justificar. Y entonces le va a buscar y le va a encontrar. Y si no le encuentra exactamente, le acomoda. Pero la palabra es infalible, la palabra es veraz, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dice, ¿verdad? En Juan 5:39, ¿verdad? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Esto le está diciendo a los fariseos, a los judíos, porque dicen, bueno, no creían en Jesús, pero dicen, no, lo que tienen que hacer es escudriñar las Escrituras. Y la palabra escudriñar va más allá de leer, o sea, indaga, investiga, profundiza en el sentido correcto de la palabra de Dios, y tú encontrarás ahí que las Escrituras, dice Jesús, les va a hablar de mí. Me rechazan a mí, pero dicen que creen en la palabra. Bueno, escudriñen y se van a percatar que a fin de cuentas la palabra les va a hablar de mí. ¿Me entiendes? Y entonces en Dios no hay tinieblas, como en su palabra no hay contradicciones. No hay contradicción, ninguna contradicción hay en la palabra. Yo tengo 35 años leyendo la palabra, en ese tiempo no he encontrado ninguna contradicción. Que habla en diferentes tiempos a diferentes personas, pero no hay ninguna contradicción y no tiene ningún error. ¿Me entiendes? Una vez escuché a un predicador, no quiero criticar al predicador, pero hablaba de las áreas grises de la Biblia, de aquellas que no nos quedan claras, de aquellas que están ahí, ¿verdad? Como que no las entendemos. Y yo me quedé pensando y dije, yo no he encontrado áreas grises en la Biblia. O sea, si yo acepto que la Biblia tiene áreas grises, entonces estoy pensando que Dios también en su conducta tiene comportamientos así medios oscuros, medios grises. Y dice aquí el apóstol Juan que en Él no hay tinieblas. Él es luz. ¿Me entiendes? A lo que yo quiero llegar en esta noche es de que tú y yo debemos de caminar en la luz. No solamente aceptando el mensaje de la palabra, sino tú y yo siendo un testimonio. Porque cuando dice, yo soy la luz del mundo, y luego dice, ustedes son la luz del mundo, está diciendo, ustedes me representan aquí en la tierra. ¿Sí? Lo que el mundo va a ver de Dios, o cuando el mundo quiera ver a Dios, lo va a ver solamente a través de la iglesia. Tú y yo representamos a Dios. ¿Qué tanto lo representamos? O sea, allí en tu trabajo, allí en tu colonia, allí en tu cuadra, en tu calle, allí con tus amigos, con tus vecinos, allí en la escuela, la única persona que les puede mostrar a Dios, no hablar de Dios, porque a veces hablar de Dios es más fácil que representar a Dios, pero la única persona que va a representar a Jesús eres tú y soy yo, porque dice, yo soy la luz, pero luego dice, ustedes son la luz. ¿Cuándo sucede eso? No que Jesús dejó de ser la luz, porque siempre es y será la luz, pero cuando nosotros nos convertimos en semejantes, en similares a Jesús, que nos convertimos en la luz, cuando Él vino a nuestro corazón. Porque no solamente adoptamos un credo, no solamente venimos a la membresía de una religión, Cristo dice en la Biblia que ahora mora en nuestros corazones. Y cuando Él resucitó de los muertos, lo siguiente que preparó fue a los creyentes y les dijo, conviene que yo me vaya. ¿Para qué convenía que Él se fuera? Para que viniera el otro consolador. Y dice el profeta Joel 2:28, ¿verdad? Dice que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2. El Espíritu de Dios viene y dice que llena, satura, bautiza a todos los que están en aquel lugar. Y dice que aquello fue evidente en toda Jerusalén. Todos se percataron
Y entonces lo que vieron era algo extraño en esos discípulos, y algunos juzgaron, dijeron: ¿que no están ebrios? ¿Por qué pensaremos que dijeron esto? ¿Que no están ebrios? ¿Qué hace una persona cuando está ebria? Cuando está tomada, ¿qué hace? Ahora resulta que ya no sabe. Muestra alegría, ¿verdad? Empieza a cantar, se pone contento, una de dos, está contento, se pone a pelear. Primero creo que están contentos, luego pelean, ¿verdad? Pero no les da pena de nada. Se vuelven platicadores, ¿verdad? Hasta los más serios. ¿Cómo crees que estaban estos discípulos? Tocados por el Espíritu Santo. Y entonces cuando los vieron los demás, dijeron: oye, mira qué raros se están comportando, como si estuvieran ebrios. Sí estaban ebrios, ¿verdad? Pero no del vino que embriaga, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego lo dice el apóstol Pablo: no se embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que estaba pasando en ellos. Se estaban comportando como ebrios, como borrachos. Estaban llenos, no del mosto, ¿verdad? Del vino natural, sino del espiritual, del celestial. Y entonces esta es la evidencia. Por eso es que Jesús dice: ahora ustedes son. ¿Qué somos, Señor? La luz del mundo. Oye, yo me pregunto, y te lo pregunto a ti: ¿cuántos creen que este mundo necesita ser alumbrado con la luz de Cristo? ¿O crees que así como está esta vida necesita ser alumbrado con la luz de Cristo? ¿Cómo lo vamos a alumbrar? ¿Inventando otra nueva religión? ¿Diciéndole al pecador que está perdido? ¿Cómo vamos a anunciarle a este mundo que hay respuesta, que hay solución, cuando tú y yo permitimos que la luz de Jesús brille en su totalidad en nuestras vidas? Ahora, cuando hay una luz encendida, cuando hay una lámpara encendida, recuerden capítulo 25, creo que es habla de las 10 vírgenes. Sí, capítulo 25 de Mateo está la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta parábola dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas, pues, era lo contrario, imprudentes o insensatas, dice aquí. Y dice que las prudentes tomaron aceite suficiente para sus lámparas, pero las insensatas solamente tomaron sus lámparas sin tomar consigo aceite, porque el fuego necesita mantenerse ardiendo, vigente, y para eso necesitamos aceite, combustible. El fuego necesita 3 elementos, ¿verdad? Necesita combustión, necesita chispa y necesita oxígeno, ¿sí? Así que necesitamos cómo vamos a mantener ese fuego. Ese fuego solamente se puede mantener con la presencia del Espíritu Santo, que es un tipo del aceite, de la unción, ¿sí? Entonces, para que tú y yo seamos la luz del mundo, necesitamos tener la presencia del Espíritu Santo de manera constante. Ahora, este mundo necesita la luz. Este mundo no realmente necesita una religión, ni necesita que tú y yo vayamos a acusar a la gente que está viviendo en el pecado. Necesitan ver la luz. ¿Sí me entiendes? La gente necesita ser motivada por la luz. Tú y yo somos el ejemplo de la luz. Tú y yo somos la respuesta de que se puede vivir de una manera diferente. El que es borracho sabe que está mal que lo que hace, aunque justifique sus acciones. El que de pronto anda de inmoral sabe que está mal, ¿verdad? El que anda robando sabe que está mal lo que anda haciendo. Va a justificar sus acciones, pero yo te aseguro que su conciencia le dice que está mal lo que está haciendo. Pero ¿qué necesita? Es todo lo que sabe hacer, es todo lo que ha visto en la sociedad que se hace. Por eso necesitamos entonces ser la luz. ¿Para qué? Para que puedan ver que hay una diferencia. Tú y yo modelamos el reino de Dios. Tú y yo manifestamos el reino de Dios. Este es
es el mensaje de Dios. Vuelvo ahí a Primera de Juan, mensaje, y dice, no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, tomando yo este concepto de que Él es la luz del mundo, pero que luego dice, ustedes son la luz del mundo, quiero leer el verso 6, Primera de Juan, capítulo 1, ahora el verso 6, dice, si decimos, ya hablando nosotros como creyentes, si decimos que tenemos comunión con Él, porque el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, lo que evidencia que tú y yo somos hijos de Dios es que tenemos comunión con Dios. La palabra comunión no solamente es que podemos dialogar, sino que tenemos unidad, nos volvemos uno con Él. Ahora el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿a qué se refiere con Él? Con Jesús. Si tenemos comunión con Jesús y andamos, ¿cómo andaríamos? ¿Cómo andamos? ¿En qué? En tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere cuando habla de tinieblas? Hay luz y hay tinieblas. La luz representa a Cristo en nosotros, en el mundo, la vida de transformación. La luz representa el arrepentimiento, la vida nueva. El pecado está representado entonces a través de las tinieblas. Y dice aquí que si yo digo, o tú dices que tienes la luz, que tienes comunión, y andamos en tinieblas, ¿qué dice que estamos haciendo? Nos convertimos en mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿por qué lo diría Juan? ¿Se le ocurrió solamente? No, es que desde aquellos tiempos, mira, escucha bien, los tiempos cambian, las edades han cambiado, las modas, las tendencias han cambiado, pero lo que es el comportamiento del hombre sigue siendo el mismo por siempre. Lo que fue allá es ahora, en cuanto a cuestiones espirituales y de fe. Y yo creo que Juan estaba viendo a la iglesia cómo fácilmente otra vez volvía y repetían las mismas cosas que ya habían abandonado. ¿Me entiendes? Yo no sé si tú conozcas a alguien que de pronto ha caminado con Dios y luego otra vez como que empieza a bajar, ¿verdad? Aquel fuego, aquella pasión, aquel entusiasmo, y se empieza a enfriar espiritualmente. Yo sé que ustedes ni van a entender lo que digo, pero por si alguien no entiende lo digo, ¿verdad? Empieza a desanimarse, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de venir a la iglesia, y si deja de hacer eso, ¿dónde crees que lo vamos a encontrar? Haciendo lo mismo que hacía antes, porque volvemos a lo que abandonamos, volvemos a lo viejo, volvemos a las tinieblas. Y yo creo que Juan estaba observando a uno que otro en aquel tiempo que de pronto estaba pasando esto en su vida, que estaban diciendo, sí, yo tengo comunión con Él, yo tengo comunión con Dios, pero no estaban caminando en la luz. Pero dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia. ¿De qué nos limpia? Dice, de todo pecado. Y cuando nos limpia de todo pecado, entonces la Biblia dice que somos santos. ¿Qué somos? Santos. La palabra santo quiere decir puro. La palabra santo quiere decir que nos apartamos del pecado, pero no solamente abandonamos el pecado. Tú y yo no podríamos abandonar el pecado solos. Aunque tengas el buen propósito, no podrías abandonar el pecado todo en su totalidad solo. Lo abandonamos por una convicción propia, por una decisión de fe, por un paso de obediencia, pero lo abandonamos sobre todo porque Él viene y nos llena, porque Él viene y quita el vacío. El pecado viene para llenar vacíos. ¿Por qué crees que la persona empieza a ver pornografía? ¿Por qué crees que la persona va y toma algún vicio? ¿Por qué crees que el que se droga? Porque siente un vacío y él piensa que con aquella acción, con aquel hábito, llena su vacío. Pero lo que descubre es que no llena nada. ¿Entiendes? Se va volviendo más grande el vacío.
Lo único que puede llenar y satisfacer el corazón del hombre se llama Dios, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el verso 7 nos habla acerca de esto, ¿verdad? Si andamos en luz, Él es la luz. Cuando Jesús dice, ustedes son la luz, no está hablando en los mismos términos. Él sí es la luz, pero nosotros tenemos la luz de Cristo. Lo que nosotros tenemos es la luz de Cristo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, escucha bien, mira, el verso 3 y el verso 7 hablan de comunión, y entonces dice que es lo mismo, es lo mismo. Si yo tengo comunión con el cuerpo de Cristo, esto es una garantía de que tengo comunión con Dios. Y si yo tengo comunión con Dios, no puede ser, ¿verdad? No es aceptable que no tenga comunión con la iglesia. La comunión con Dios y la comunión con la iglesia van de la mano con el cuerpo de Cristo. Y dice entonces que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que nos limpia. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, en otras palabras, ¿tenemos pecado o no tenemos pecado? Déjame te explico. La condición de pecado ahí está en ti y en mí, y ahí va a estar siempre. Por eso te decía yo hace un momento, en el instante que dejamos de caminar con Dios, de buscar a Dios, de congregarnos, de leer la palabra, de orar, en ese momento el pecado otra vez vuelve a llegar. No llega de manera bruta, no llega de manera violenta, llega poco a poco, empieza otra vez a cautivar nuestra mente, y cuando menos acordamos ya andamos pensando allá, ¿verdad? Andamos por otro lado. ¿Por qué? Porque ahí está la naturaleza y la condición de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice el verso 9, y con esto termino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De verdad que el Señor quiere limpiarnos de la maldad, de toda la maldad. ¿Por qué? Porque Él estuvo en esta tierra, y el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Él era exactamente como tú y como yo. ¿Sabes qué dice? Dice que Él fue tentado en todo lo que tú y yo hemos sido tentados. O sea, Él conoce nuestra condición humana. La grande diferencia es que Él no cayó en el pecado. Él no fue cautivado por el pecado, pero Él sabe lo que tú y yo atravesamos a través de este andar en las tentaciones, en las pruebas y en las luchas. Ahora, ¿por qué menciona esto Hebreos? Porque dice que Él se puede compadecer de nuestras necesidades. El hecho de que Él no pecó, no lo utiliza para decir, tú eres un pecador, tú eres un miserable. No. Todo lo contrario, lo usa para decir, yo entiendo tu condición, yo entiendo tu lucha, yo entiendo por lo que atraviesas, yo lo entiendo y te puedo ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque nos limpia del pecado. El pecado es una atadura, el pecado es una cadena, el pecado es, recuerdo a alguien ilustrando el pecado. Dice que un día, esta persona que lo mencionaba, dice que entró a la selva. Fue a la selva, estaba caminando por la selva y de pronto escuchó un ruido y se acerca para ver qué era lo que estaba en aquel lugar de la selva y se encuentra a un chimpancé y estaba atorada su mano adentro de una reja. La reja era la trampa, pero el que había puesto aquella trampa había puesto unos cacahuates, unos manís dentro de la trampa. Y en la trampa solamente había el orificio para que entrara la mano extendida de aquel chimpancé. Pero cuando metió su mano y tomó el maní, apretó el puño y entonces ya no podía salir. Y ahí estaba, la mano de aquel chimpancé estaba lastimada de tanto jalar, queriendo salir, sacar su mano de aquella trampa, de aquella reja, pero la mano no salía. Y entonces aquella persona se acerca y trata de ayudar al chimpancé, y lo primero que piensa dice, qué tonto es este animal.
qué tonto. Tan fácil como abrir el puño, soltar el maní y es libre. ¿Y sabes que eso es lo que sucede con el pecado? Por eso es que el Señor dice aquí en la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el pecado viene y nos atrapa, nos cautiva. Es como esta ilustración, ¿verdad? Tan fácil, abre tu mano y suelta el pecado y eres libre. Pero a veces el pecado todavía lo guardamos, todavía lo retenemos, lo justificamos. ¿Me entiendes? Y no es nuevo. David, cuando viene el profeta Natán, ¿verdad?, y le platica aquella historia del hombre y la corderita, dice que se enciende en ira. Ese hombre es digno de muerte. Era duro para juzgar el pecado ajeno, pero ¿qué había pasado en su corazón? Había tomado una mujer que no era su mujer, y al esposo de esta mujer lo había mandado al frente de la batalla para que lo matara. ¿Ves cómo es el pecado? ¿Cómo se disfraza? Pero qué bueno que este versículo 9, con esto te invito a ponerte de pie, con esto terminamos. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesión aquí habla de arrepentimiento, de soltar, de enajenarnos del pecado. No solamente es admitir si soy pecador, no, confesarlo. ¿Qué nos dice el libro de los Romanos? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10, ¿verdad? Nos habla ahí, y aquí dice nuevamente, si confiesas tu pecado, Él es ¿qué? Fiel y justo. Fiel y justo. Él sabe que el pecado nos consume, nos destruye, nos atrapa, pero dice que si lo confiesas, Él es fiel. ¿Él es fiel a qué? A su promesa, a su pacto. Dice, yo pago tu deuda, yo te redimo de tu pecado, y nos perdona de nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Este es el mensaje, no hay otro mensaje. El que hemos oído, dice Juan, yo lo oí desde el principio, yo soy testigo, yo estaba ahí, yo lo escuché. Este es el mensaje. Él es la luz, en Él no hay tinieblas. Y lo que le está diciendo a la iglesia es, ten cuidado, no permitas que haya tinieblas, no permitas que el pecado de manera disfrazada venga como algo bueno, porque son tinieblas.